Hoy aquí en la Clínica del Deporte, en nuestra sección de medicina deportiva, vamos a hablar de otra lesión más y de cómo hay que tratarla. Hablamos hoy del codo de golfista. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la epicondilalgia medial, más conocida como codo de golfista o epitrocleitis. Pues la epicondilalgia medial consiste en un dolor en la cara interna del codo que se puede irradiar a la cara anterointerna del codo o la cara anterointerna del brazo. Y normalmente se produce por microtraumatismos repetidos en la musculatura flexora de muñeca, es decir, la que se encarga de llevar la palma y los dedos hacia abajo. Pues normalmente se produce por microtraumatismos repetidos, es decir, por mantener la misma postura mucho rato, como por ejemplo llevar las bolsas de la compra muy cargadas y llevarlas durante mucho rato cargadas. Pues en esa misma posición, con una flexión de muñeca, se puede sobrecargar la musculatura flexora. Bueno, siempre depende del caso y del paciente. Como decimos aquí, cada paciente es un mundo y cada uno puede tardar un tiempo en rehabilitarse. Pero bueno, normalmente en fase aguda pues suele tardar unas 2-3 semanas, más no. Y si ya se cronifica estaríamos hablando ya de un dolor más allá en el tiempo, entonces a lo mejor estaríamos hablando de meses, pero normalmente no tiene por qué ser así. Bueno, pues tendríamos un tratamiento sobre todo al principio antiinflamatorio. Por supuesto, lo primero es quitar el dolor y la molestia que tiene el paciente, y lo segundo pues sería comenzar con ejercicios y enseñarle cómo se deben de hacer los ejercicios sobre todo. Y pues darle recomendaciones de cómo llevar las cargas. Bueno, normalmente nosotros en la Clínica del Deporte no vemos muchas, pero cada vez está viendo más, sobre todo por el tema de las posiciones que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? O, por ejemplo, a la hora del ordenador, o ya te digo, a la hora de hacer la compra, por ejemplo, no nos repartimos bien la carga. Entonces pues se puede dar en diferentes pacientes, la verdad, tanto una mujer de 50 años, un hombre de 50 años, tanto a lo mejor hombres jóvenes que empiezan con el gimnasio o mujeres jóvenes que empiezan con el gimnasio, sobre todo digo hombres por el tema de pesas, cogen las pesas mal y enseguida se produce la lesión, sobre todo por la posición que tienen, porque cogen más peso del que deben y enseguida empieza el dolor. Sobre todo explicar y que quede claro para la gente que empieza en el gimnasio que no por coger más peso se van a poner más fuertes antes ni nada por el estilo. Es mejor empezar con menos peso y más repeticiones, por ejemplo, y no coger mucho peso y hacer millones de repeticiones, porque eso no te va a llevar a nada, ¿no? Sobre todo que quede claro eso. Comenzaríamos con un tratamiento para quitarle el dolor al paciente. Entonces, como el dolor normalmente se concentra en la epitróclea, ¿vale?, que sería este punto de aquí, normalmente duele al palparlo, pues pondremos allí el polo negativo y el polo positivo, a él en este caso se le irradia hacia el antebrazo. La sensación que va a tener el paciente va a ser como una especie de hormigueo, pero no es molesto, como una especie de hormigueo. A veces puede notar algún tipo de contracción, pero no suele ocurrir, normalmente es una especie de hormigueo. Siempre el paciente te avisa la intensidad a la que él pueda llegar, es decir, que él te dice ya no puedo más, no tiene que ser desagradable ni muchísimo menos, lo que él aguante, no tiene que ser una sensación desagradable para nada. Dime cuándo. Normalmente serían unos 15-20 minutos. Continuaríamos con ultrasonido, sobre todo para la antiinflamación, el dolor y para que se regenere los tejidos. Siempre en circulito y con un poquito de presión.
lo que se oye al pitar el ultrasonido es porque lo levantamos de la piel. En teoría no se puede levantar de la piel, ya que pita, te avisa de que está haciendo mal contacto con la piel hacia la zona que se le irradia el dolor, que en su caso es el antebrazo, y también podemos incidir en esa zona. Normalmente el paciente no nota nada, a no ser que sea una articulación muy pequeña, como un dedo, por ejemplo. En un dedo sí se notas como unas pequeñas punzadas, pero tiene que ser en articulaciones muy pequeñas. En articulaciones grandes no se suele notar nada. Algo que nos ayuda mucho en este tipo de tratamientos, y en muchos que ya lo veréis, es el kinesiotape. El kinesiotape es un vendaje funcional que ayuda a la tonificación muscular, y es muy curioso porque según lo coloques puede activar el músculo o relajarlo. Para activar el músculo, por ejemplo, si el paciente ya está muy bien y lo que va a realizar su actividad deportiva, pues se lo pondría para activar la musculatura. Es decir, voy a jugar un partido mañana, pónmelo para activar la musculatura. Para activar la musculatura se tendría que poner de origen a inserción, es decir, desde donde se origina el músculo hasta donde se inserta el músculo, es decir, de esta manera. Y para relajar se pondría al revés, de inserción a origen del músculo, es decir, de esta manera. Ahora voy a explicar cómo se lo pondría a él, que en su caso sería para relajar la musculatura, ya que es un paciente que lleva poco tiempo y tiene mucha tensión en la zona del antebrazo, con lo cual mediría siempre con el movimiento provocador, que en este caso sería flexión. Vería un poquito la flexión, y si le duele, si me dice por ejemplo que le duele aquí, se recortan siempre las puntas, no por estética ni por nada, sino para que pegue más, porque el redondeado se queda muchísimo más pegado que con las puntas cuadradas. Como veis, recorto siempre un anclaje, cortaría otro anclaje, y el principio y el final del anclaje siempre tienen que ir con tensión cero, es decir, con ningún tipo de tensión. Y normalmente el resto del vendaje quedaría con una tensión del estiramiento de la piel, que es un 10 y un 15% aproximadamente. En su caso, como es para relajar, pondría un anclaje con tensión cero sin ningún estiramiento, es decir, con la relajación total del antebrazo. Siempre hay que friccionar la zona, que le da un poquito de calor y pega más, se queda más tiempo pegado, que es lo que queremos conseguir. Ahora vamos con la tensión 10-15% más o menos, que es la tensión del estiramiento y la tensión de la piel. Le digo que mantenga este movimiento, y aquí voy despegando con la tensión. Como veis, solo voy dejándolo, no le doy más tensión, nada, lo voy despegando, lo pego bien, friccionando, vale, le digo al paciente que quite tensión, y el anclaje final sin tensión. Este sería el vendaje de kinesiotape para la epicondiliasis medial. Unos ejercicios muy útiles y muy cómodos, ya que está todo en una mesita, es los ejercicios de la mesa de manos,
Para la epicondylargia medial va muy bien. Y el primer ejercicio consistiría en colocar la mano aquí, coloca la mano él, y empezaríamos a hacer flexión y extensión de muñeca. Otro ejercicio sería el de la pronosupinación del antebrazo. Muy bien. Se lo podemos ir poniendo un poco más difícil apretándole el tornillo y a él le va a costar mucho más hacer el movimiento y conseguimos más fuerza muscular. Otro ejercicio sería las pelotas. Cogeríamos una pelota y la apretamos con fuerza, siempre con una posición correcta del antebrazo y de la espalda. Si podéis comprobar, una pelota está mucho más dura que la otra. Esta está muy blanda, esta está muy dura y esta intermedia. Con esto daremos por finalizado el tratamiento de la epicondylargia medial.